Podemos manifestar a usted con la certeza y con la satisfacción. Mencionar o aclarar. Ese mes la maestra se ha pagado. Hoy podemos decir a todos ustedes. La directora de la UGEL ANTA, como ustedes bien sabían, no ha estado presente. Eso no es una irregularidad, es una semejante irregularidad. Hoy en día tenemos un gran reto. Vigilantes y celosos guardianes de que los derechos de los niños, de los estudiantes, esté por encima de todo. En la gestión de la exdirectora de la UGEL de ANTA, Karina Calderón Pimentel, hubo una serie de cuestionamientos, de hasta querer eternizarse en el cargo, agresión a periodistas que denunciaban en su contra. Para ello tenía un aparente aparato de personas que la protegían, aunque al final no quedó otra que ser retirada del cargo por la fuerza prácticamente. Y muchos siempre nos preguntábamos, ¿qué había? ¿Y por qué inclusive perdiendo el decoro se aferraba a la UGEL? Y las respuestas eran, el tiempo lo dirá. Sin embargo, llama la atención que según este documento de la Fiscalía Anticorrupción, haya hecho contratar como profesora de nivel secundaria a su empleada del hogar. Detalles que hoy conoceremos. Este requerimiento de formalización de investigación preparatoria de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, emitido el último 30 de julio por los delitos de peculado doloso simple, apropiación para otro aprovechamiento indebido del cargo público, en agravio del Estado y la Dirección Regional de Educación. ¿Pero de qué se trata el caso? Se lo contamos. Quería comentarles sobre los últimos acontecimientos que se han ido generando. La imputada, Karina Calderón Pimentel, según los propios documentos, aprovechando su condición de directora de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Anta, habría contratado los servicios de su trabajadora del hogar, Yulisa Orcosupa Huamán, para que se desempeñe como profesora de nivel secundario de la institución educativa Virgen Natividad desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre del 2017, sin ningún proceso de contratación administrativo de servicio, pese a que no cumplía con los requisitos indispensables para ocupar el cargo de profesora. Actos que habrían sido con la única finalidad de favorecer a una tercera persona, es decir, para que se apropiara la cantidad de 16.861 soles aproximadamente, sin prestar ningún tipo de servicio en la institución educativa. Personalmente me tengo la tranquilidad de que no hay ninguna situación que pueda afectar en el tema de que se haya cometido alguna situación irregular, ¿no? Ya, entonces significa que la persona que está siendo imputada de haber cobrado de manera irregular no era su trabajadora del hogar. Y yo creo que esa información, como les digo, usted tiene que pedirla a la fiscal, ¿no? No me puedo adelantar nada. Sí, agradezco bastante la preocupación, de repente pasado todo esto, yo pueda informar con mayores precisiones. En la investigación también se encuentra Yulisa Orcosupa Huamán, en su condición de trabajadora del hogar, de su coimputada Karina Calderón Pimentel, en mérito a una resolución directoral a 566-2017, fue contratada como profesora del ámbito de nivel y modalidad Educación Básica Regular Nivel Secundario de la Institución Educativa Alternancia Virgen de Natividad de la Comunidad Campesina de Paca, desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre, sin ningún proceso de contratación administrativo del servicio. Peor, no cumplía los requisitos indispensables como poseer el título profesional de docente o profesora y presentar ningún tipo de servicio en la institución educativa antes mencionada, es decir, al plantel educativo, jamás
se había presentado. Sin embargo, de manera mensual, realizó el cobro de sus remuneraciones, según consta en las planillas que también ya obra en la Fiscalía Anticorrupción. Pero para lograr este objetivo y contratar irregularmente a Yulisa, se necesitaba una pieza clave y, sobre todo, subordinado de la entonces directora de la UGEL de Anta. Se trataba de Ernesto Chura Aquino. El imputado, en su condición de jefe del área de personal de la UGEL de Anta, ordenó a la directora de este centro educativo que le dé posesión del cargo a Yulisa, mientras que su coimputada, Karina Calderón Pimentel, aprobó la contratación de su trabajadora del hogar con la única finalidad de favorecer a una tercera persona para que se apropiaran de los dineros de un total de 16.861.000 soles. ¿Sabe de este proceso de investigación, obviamente, que ha formalizado ya la Fiscalía Anticorrupción? En realidad este es un proceso reservado, ¿no? Yo no me podría pronunciar porque usted sabe que esto tiene consecuencias de todas maneras legales. Sin embargo, este es un proceso que está en investigación, que no implica todavía ninguna investigación. Sí se han generado algunas situaciones, pero creo que si digamos se requiriera mayor información, sería la fiscal Soto la que podría dar esta información, ¿no? Porque imagínate, yo no podría pronunciarme en absolutamente nada sobre el tema. Un hecho totalmente deplorable, pues no solo es la apropiación de dineros, sino afectar a los estudiantes de zonas rurales, quienes no recibieron clases que les correspondía, porque la profesora, entre comillas, contratada, nunca fue ni enseñó nada. Y al parecer, tampoco le importó esto a la directora de la UGEL, cuando bien sabemos que se debía garantizar la educación de los alumnos. Además, se transgredieron las normas establecidas en el artículo 1 del decreto legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, y tiene por objeto garantizar los principios de méritos y capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo de la administración pública. Es irregular que la maestra haya pedido una licencia sin goce de haber para tomar ya el cargo de director de la UGEL. Eso es una irregularidad porque en las normas bien claro manifiestan de que todo director de institución educativa que ha asumido por concurso debe inmediatamente renunciar a su plaza. No ha renunciado, ha pedido solamente una licencia por 1 mes y medio. Y ese mes, cuando ha llegado a su dirección de UGEL, ese mes la maestra se ha pagado. Entonces, eso no es una irregularidad, es una semejante irregularidad. Los testigos de la Fiscalía son contundentes al afirmar que la imputada Yulisa Orcosupa era trabajadora del hogar de Karina Calderón y que nunca laboró como docente, versión que es corroborada con los informes de horarios efectivos de trabajo pedagógico de la institución educativa antes referida, mientras que la Unidad de Registros y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitario informó que Yulisa no registra ningún grado académico o título profesional al 14 de febrero del 2020. De lo que nos decían era que inicialmente había una obstrucción en entregar alguna documentación como boletas de pago y otros del 2017. No le podría dar esa información. Yo me imagino que la Fiscalía está cumpliendo con requerir a la UGEL todo lo que corresponde, ¿no? Y es la UGEL la que tiene que entregar y facilitar toda la documentación respectiva, ¿no? Otro hecho que también llama la atención es que según este documento al que accedió el programa Periodistas, al ser citada la imputada Karina Calderón a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios el 9 de enero del 2020, hizo uso de su derecho de guardar silencio. Significa que no respondió las preguntas que tal vez debía absolver dentro del proceso de investigación. Obstrucción tal vez es lo primero que se nos viene a la cabeza. Si recordamos que cuando estuvo en el cargo no quiso dejarlo y de manera ilegal se hizo de todo como ampliarse ella misma por 4 años más en el cargo.
hecho considerado de manera irregular, es decir, se autorratificó como directora de la UGEL de Anta por espacio de 4 años, a través de la emisión de una resolución las 1322 de dicha unidad de gestión educativa. Es decir, que ella misma firmó su propia resolución, ratificándose en el cargo, aunque parezca risible. Claro, profesor, ¿usted está pidiendo que sea firme en esta sanción que se le ha dado suspensión de 6 meses? Nosotros manifestamos que la directora de la región, si quiere hacer respetar las normas, que haga respetar como corresponde. De lo contrario, nosotros ya tenemos la respuesta y ya tenemos la evidencia. Pero ella siempre salía bien librada de todo. Sin embargo, llamó la atención que pese a muchas denuncias, el entonces director de educación, Elías Melendres, haya tenido una actitud pasiva con ella. Inclusive, se deslizó en algún momento que tendría la protección desde el nivel central de Edgar Ochoa, que se ve siempre junto a ella. Tuvo que ser una nueva directora regional de educación, como es la profesora Patricia Luxic, quien sancionó y determinó su cambio. Durante todo este tiempo que hemos estado con esta situación de la UGEL Anta, algunas acciones con referencia a la profesora Karina han sido muy rápidas en el juzgado, ¿no? Y otras que son nuestras han demorado muchísimo tiempo. Inclusive nos ha contestado después de 2 meses la oposición de la medida cautelar, que normalmente no es, digamos, en ese tiempo adecuado, ¿no? Pero bueno, no soy yo quien para decirlo, seguramente ya las acciones que estamos realizando, el juez nos ordena a nosotros que la podamos evaluar a la directora Karina y que continuemos su evaluación. Porque si no lo hago, bueno, van a pasar mi caso a prevención del delito y a Fiscalía de Prevención Penal para que a mí me inicien un proceso, ¿no? Esa es la casa, ¿no? Y el haber determinado su cambio, finalmente se convirtió en una amenaza que pesaba como una espada de Damocles contra la funcionaria, pues Calderón Pimentel, aquel entonces, también tenía gente que estaba dispuesta a defenderla, sus simpatizantes. Se atrincheraron en el local de la UGEL, agredieron a un grupo de periodistas que se encontraban en el lugar cubriendo información e impidiendo que asuma la nueva directora el cargo. La prensa es libre, señor. La prensa es libre. La prensa es libre, señor. La prensa es libre. ¿Cómo va? Es la prensa, somos la prensa, señor. ¿Acaso ahora también hay un afán obstruccionista en la investigación que realiza la Fiscalía Anticorrupción? Pues en la revisión de la documentación podemos advertir que el personal de confianza del UGEL remitió planillas de pago y copias certificadas de tarjetas de asistencia de la imputada Yulisa correspondientes al año 2018 y 19, más no el del 2017. Asimismo, en la constatación fiscal efectuada en el 2019 para recabar la documentación que contribuiría en la investigación, la directora del UGEL y los demás responsables de área habrían hecho caso omiso a lo solicitado. Ante la exhortación e insistencia, empezaron a sacar algunos documentos, pero sin importancia, tratando a cada instante de obstruir el trabajo. Inclusive estuvo presente aquel entonces el asesor legal de la entidad, no lográndose ubicar, por ejemplo, informes de la asistencia de Yulisa. Tampoco se ubicó el expediente administrativo sustentatorio de la investigación. No se ubicó los documentos para el cual la directora regional de educación requiere el currículum vitae de la servidora en mención. Tampoco el oficio por el cual la UGEL de Anta haya emitido a la Dirección de Educación, por lo que se dio un plazo de 48 horas para que se remita dichos actuados. Sin embargo, hasta la fecha, no se habría enviado lo que se genera y lo que se solicita, lo que enmarcaría un delito de encubrimiento real por parte de los demás servidores y funcionarios, hecho también que ya es investigado por la Fiscalía Provincial de Anta, habiéndose iniciado una nueva denuncia. Han sido utilizados por los colegas que están en condición de vías de contrato.
Esa es una de las formas. Y la otra, creo que si para eso, para traerse a su gente, aún siendo maestros de aula o por horas, y estaban laborando y solamente han venido por esa movilización, entonces pues señora Karina, le decimos cuando estábamos en huelga, usted decía, vayan a trabajar, si no los descuento y nos han presionado. Ante estos hechos, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, según resolución, determinó formalizar y continuar la investigación preparatoria contra Karina Calderón Pimentel, Ernesto Chura Aquino, jefe del área de administración en calidad de coautor, y contra Yulisa Orcosupa Guamán, trabajadora del hogar de Calderón, como cómplice por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso simple, por apropiación para otros en agravio del Estado. Asimismo, en el punto 4, la Fiscalía solicita una medida cautelar al 8º Juzgado de Investigación Preparatoria, es decir, una medida coercitiva de comparecencia simple contra los imputados, pues la pena probable sería mayor a 4 años de pena efectiva de libertad. Aprovecharse de la educación e impedir que los alumnos reciban la educación que tanto se pide ya es de por sí deplorable. Esperemos se deje trabajar a la Fiscalía y no haya argumentos o estrategias dilatorias, o tal vez buscar impunidad. Porque consideramos que este tema educativo debe de estar en la agenda de la población a efectos de tener que ser vigilantes y celosos, guardianes de que los derechos de los niños, de los estudiantes, esté por encima de todo.